Bueno, dice esta palabra preciosa, capítulo 1, vamos a leer versículo 1 al 3 para la gloria de Dios, y leemos esta palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Acompáñenme a una oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor amado, porque a ti, oh Señor, en esta noche te ha placido que estemos delante de tu hermosa presencia en tu casa de oración, a donde venimos, Señor, con ese propósito, Padre, de alabarte, de glorificarte, de exaltar tu bendito y santo nombre, de darte suprema honra, suprema gloria, suprema adoración, suprema alabanza, porque tú eres digno, Rey de reyes y Señor de señores. Padre, te pido, Señor amado, que sea tu Santo Espíritu, papá, ministrando esta palabra en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y que nosotros seamos, Padre bendito de gloria, oidores, pero no olvidadizos, sino que oidores y hacedores de tu palabra, para honra y gloria de tu santo nombre, Padre. Señor Jesús, en esta preciosa noche, oh Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu ministrando esta palabra en cada corazón. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia. Amados hermanos, vemos en el Antiguo Testamento, solo vamos a tocar dos historias de dos procesos que dos hombres pasaron, hermano, y procesos tremendos. Procesos tremendos. Tenemos en primer lugar, gracias papá, muchas gracias amigo, muchas gracias siervo. Yo les digo a los hermanos, muchas gracias siervo, al varón Galileo, el siervo del Altísimo. Gracias amigo, Dios le bendiga. Desde que llegué a casa sentí espinitas aquí. Amada iglesia, entonces tenemos ahí la historia de Job. La Biblia describe a Job como un varón temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto delante de su presencia. Imagínense. ¿Y quién de nosotros tenemos esas cualidades? ¿Verdad que no? Pero Dios le dice al diablo, le dice: ¿no consideras a mi siervo, que es un varón perfecto, que es un varón temeroso, apartado del mal? Pero bien, ahí está. Dios sabía perfectamente bien que Job jamás iba a murmurar o a estar inconforme por la situación que estaba pasando en ese momento. Imagínese usted cuántas yuntas de bueyes, cuántos animales tenía. Era el hombre más rico en ese tiempo, en esa región, en la región de Uz. No había otro como él, dice la Biblia. No había otro, hermano. Y sin embargo, este varón pasó por un proceso, hermano, donde se murieron sus hijos, donde todo lo que tenía se le terminó, donde aquellos terrenos que tenía fueron quemados y lo dejaron sin nada. Y aún sobre todo eso, hermano amado, le vino una gran enfermedad a su vida. Y si seguimos leyendo la historia de Job, hermano, ¿qué proceso el que pasó Job? Pero todos los procesos, amada iglesia, todos los procesos que pasamos no son para mal, son para bendición. Amén. Son para bendición. Al final de un proceso viene la bendición de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Eso tengámoslo por seguro. Dios no se ha olvidado de nosotros, ni se olvidará de nosotros. Hermanos, tenemos ejemplos.
pero lo vamos a ver más adelantito. Pero estamos hablando del proceso que pasó Job. Y Job dice nuestro Dios, dice la palabra de Dios, que Job, en todo eso que estaba pasando, en ese proceso tremendo, hermano, nosotros solamente tenemos un enfermo, algo, estamos que hay, y Job, hermano, dice que la mujer llegó y le dijo: todavía conservas tu integridad, maldice a tu Dios y muérete, le dice la mujer. Y usted sigue leyendo la historia, ¿qué le contesta Job? Pero aquel hombre, hermano, era fiel a nuestro Dios Todopoderoso, y en todo lo que a él le pasó, él no dijo absolutamente nada en contra de Dios. Sí dijo: ¿para qué nací? No hubiera nacido, pero no habló mal en contra de Dios. Entonces, amado hermano, imagínense el proceso por el cual pasó Job, y él dijo a Dios: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Amén. Así dijo Job, hermano, imagínense usted. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Ese es el Dios que nosotros celebramos, al Dios que nosotros glorificamos y exaltamos, y al Dios que nosotros amamos. Ese es el mismo que levantó a Job y que prosperó a Job al final. Entonces, amada iglesia, los procesos no son para mal, son para bendición. Y si no, al final, usted lee la historia de Job, ¿qué fue lo que pasó con Job? Le dio más animales de los que tenía, le dio más riqueza de la que tenía, le dio una esposa más hermosa y más sabia de la que tenía, y le dio más hijos hermosos, hermano. Entonces es para bendición. Los procesos no son para mal. Cuando estemos pasando por esa situación, hermano, démosle gloria a Dios. El apóstol Pablo, él nos enseña y nos dice: en todo, demos gracias a Dios. Y no solo cuando tenemos visto, cuando tenemos suficiente provisión en la mesa, cuando estamos pasando por momentos de abundancia y de felicidad y gozo, no solamente en esos tiempos, sino que el apóstol Pablo, o cuando estamos en escasez, cuando no hay para los frijolitos, no tenemos trabajo, hermano, en todo tiempo demos gracias a Dios. Yo le decía a un hermano de Alba Visión, le decía: hermano, cuando nosotros hacemos esto, mire, no me sale, pero sí, me faltan muelas, hermano. No puedo hacerlo, pero usted, ¿cómo es que? Algo así, pero es que me falta ahí, perdón. Entonces, hermano, eso se llama chasquear. Y cuando uno chasquea, eso se tipifica como inconformidad. Se tipifica como que está usted inconforme, no está de acuerdo, como que a usted no le gusta. Y hermano, solo con esa expresión. Y ahora imagínese usted cuando abrimos nuestra boca y decimos: pero ¿por qué me está pasando esto? No estoy de acuerdo yo con eso. Hermano, a Dios no le agrada eso. Por eso el apóstol nos enseña, dice: cuando estemos pasando por situaciones difíciles, o estemos en abundancia o en escasez, no murmuremos, no critiquemos, no estemos ¿cómo le dijera yo? No estemos ahí apretándonos los dedos y ahora qué hago y qué va a pasar. No, hermano, dice el apóstol Pablo: en todo den gracias a Dios. Amén. Por lo que estamos pasando. No es fácil, hermano, yo entiendo eso. No es fácil de que yo esté vomitando sangre y diga: gracias, Señor. Gracias porque estoy vomitando sangre. No es fácil. Pero Dios ve nuestra actitud y Dios se glorifica, y a Dios le agrada que nosotros digamos: gracias, Señor, por la situación que estoy pasando, por lo que estamos pasando, hermano. Demos gracias a Dios por todo, y todo es todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, tenemos otra historia en el Antiguo Testamento. Todavía me faltan algo de minutos. En el Antiguo Testamento
leamos ahí en Segunda de Samuel, amado hermano. Segunda de Samuel. Y vamos a ir al capítulo 11. Capítulo 11 y versículo, vamos a leer esa historia, ya la conocemos también. Capítulo 11, versículo 1 al 4. Y leemos y dice la palabra del Señor. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a toda Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Hasta ahí llegamos. Ya conocemos la historia, hermano, qué fue lo que pasó con David. El rey David, hermano, un hombre escogido conforme al corazón de Jehová, cometió horrendo pecado. Hay procesos, hermano, por los cuales Dios lo permite. Y hay procesos por los cuales nosotros los buscamos. Pero todos los procesos, recordemos que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que tiene planes. Es un Dios que tiene propósitos para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Entonces, amada iglesia, este proceso por el cual pasó David, Dios lo permitió, pero no se lo envió Dios, sino que él se lo buscó. ¿Por qué? Porque él cometió este pecado. Él debía de ir al frente con su ejército en la guerra. Él debía de estar a la cabeza del ejército de Israel para pelear. Y el araganote se queda en el palacio, hermano. Se queda y dice que se levantó, ya me imagino, bosteciando el rey, haciéndose así ¿cómo se llama? Su capa, ¿verdad? Y haciéndose así, y se acerca y ve para abajo y ve el panorama, hermano. Y mire lo que sucedió. Y ahora preguntan algunos, ¿y por qué? Él sabía que era una mujer casada. Sabía que el marido andaba en la guerra. ¿Por qué hizo eso? Por ocioso. Él tenía muchas mujeres, hermano. Él tenía muchas mujeres. Y mujeres hermosas, porque me parece que eran 500 y 800, imagínense, 500 doncellas y 500 concubinas y 800 doncellas. Imagínense qué mujeral. Y se fija en una mujer casada. Él se buscó el proceso. ¿Cuál fue el proceso de David? Que el primer hijo que tuvo con Betsabé, Dios lo perdonó porque él se arrepintió. David se arrepintió de lo que había hecho y se humilló delante de la presencia de Dios, pidió perdón y Dios lo perdonó. Pero en su lugar murió el primogénito con Betsabé. Y pasó un proceso, no como el proceso de Job, pero pasó un proceso. Estos son dos historias, dos pasajes del Antiguo Testamento. Ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento. Vamos nosotros a Hechos. Busquemos Hechos. Ya vamos a terminar, hermano. Así le digo a los hermanos, y ¿sabe qué? Me regañaron los hermanos. Me regañaron porque yo solo así les digo, ya vamos, este es el último versículo. Y leo otro y otro y otro, y ya me regañaron. Pero está bueno, está bueno. Y les dije, voy a armar un bosquejo
para hacer ¿cómo se llama? Un mensaje para ustedes que me están regañando, pero no es cierto, hermanos, no es cierto. Entonces, Hechos 9, versículo 1 al 6. Mire, escuche esto que pasó acá. 1 al 6 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hebreos o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Y se levantó. Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Gloria a Dios. Hermano, aquí tenemos la historia real de lo que padeció Saulo. Recordemos que era Pablo al principio, hermano. Él andaba acarreando con todos los cristianos en ese tiempo. Algunos metían presos, a otros los mataban por culpa de él, ¿verdad? Entonces, pero en este proceso que él pasó, hermano, cuando dice que era un resplandor, y ese resplandor que pasó ahí lo botó, o sea que iba a caballo, me imagino, porque él solo a caballo andaba. Entonces el proceso que pasó Saulo, hermano, fue como un propósito. Y ese proceso lo dejó ciego. En ese proceso él se quedó ciego. El apóstol Pablo, hermano, sufrió también las consecuencias de lo que había hecho. Jesús le dijo: es a mí a quien tú estás persiguiendo. ¿Por qué lo estás haciendo? Pero Jesús en ese momento, hermano, pasó lo que pasó. ¿Por qué? Porque sabía Jesús que lo iba a usar grandemente para algo en ese tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Fue nuestro apóstol y el gran predicador de nosotros, el gran evangelista de nosotros. Es el apóstol que nos dio tantas enseñanzas, hermano. Y por eso los procesos, hermano, por los cuales pasamos todos nosotros y estos siervos han pasado, es con un propósito. No es nada más por querer pasar que los propósitos llegan a nuestras vidas, nada más porque así por así. Dios sabe precisamente por qué es que Él permite los procesos en nosotros, sus hijos. Amén. Es con un propósito. Y ya dijimos que nuestro Dios es un Dios de pactos, es un Dios que tiene planes, es un Dios que tiene propósitos, y aquí se cumplieron los propósitos de Dios con estos siervos. Y cuando usted y yo pasamos algún proceso, hermano, es con un propósito. ¿Cuál fue el propósito por el que este hombre se fue a la cárcel? ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue de parte de Dios que yo no muriera antes del tiempo. Dios me rescató de la muerte, porque estando en ese lugar acepté al Señor Jesús y tomé en cuenta ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hermano, y ahí fue donde me convertí al Señor. Pero tuve que pasar por ese proceso. Entonces todos los procesos que pasamos, hermano, de parte de Dios son con un propósito. Y no me canso de decirlo.
que son con propósito los procesos que pasamos. Así que, hermano, cuando estemos pasando por procesos difíciles, no murmuremos, no estemos en desacuerdo, no estemos inconformes. Dios tiene el control, Él sabe por qué está pasando. Cuando ese proceso pase, ya lo dijimos, vendrá la bonanza, vendrá la bendición de parte de Dios. Y ya será una victoria más para cada uno de nosotros. Entonces, hermano, vamos a otro pasaje. Y vamos a Mateo. Y ahora sí le prometo que con esto vamos a terminar. Tómelo en cuenta y no me vaya a regañar. No me vaya a regañar, hermano. Gloria a Dios. Mateo, el Evangelio según San Mateo, el recaudador de impuestos. Su capítulo 27. Capítulo 27 de Mateo. Y con esto hoy sí, le prometo que hoy sí con esto termino. Hoy sí termino, hermano, le prometo. Capítulo 27, vamos a leer del versículo 46 al 51. Escuchemos esto, hermano. Y dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria a su nombre. Amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo pasó por un proceso. Job no se murió, David no se murió, el apóstol Pablo no se murió. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, en su naturaleza humana, pasó por este proceso. Por un proceso y hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, amada iglesia, nos dejó ese ejemplo de los procesos. Y ese proceso, ¿cuál fue el propósito de Dios? ¿Cuál fue el propósito de Dios al enviar a su Hijo amado a la tierra, a dar su vida? El propósito lo vemos ahí cuando se rompió el velo, se rompió el velo que estaba ahí, dice de abajo hacia arriba. Nunca un trapo se rompe, en este caso una cortina que esté sola y se rompe de arriba a abajo. Se rompió de abajo hacia arriba. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza esto? En el momento que Jesús entregó su vida por amor a cada uno de nosotros, amada iglesia, el propósito de dar su vida en primer lugar fue por amor. Segundo lugar, el Señor dio su vida para salvarnos de ir a una condenación eterna. Y Él dijo: este es el camino. Cuando se rasgó el velo, Él abrió el camino. Eso se simboliza el camino de abajo hacia el cielo. Cuando se rasgó el velo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, el propósito por el cual vino a la tierra, a pasar ese proceso de dolor, ese proceso de vituperación, fue vituperado, Él fue latigado, fue escupido, Él le mecieron la barba, le arrancaron la barba, hermano, lo patearon. ¿Qué no hicieron con Jesús? Y Él no tenía pecado, Él era sin pecado, y sin embargo pasó ese proceso por amor a usted y a mí.
Ahora, hermanos, si Él pasó por ese tremendo proceso, ya me imagino qué dolor. Y nosotros cuando estamos pasando por un proceso, por muy cruel, por muy grande, por muy difícil, por muy tortuoso que sea nuestro proceso, hermano, no lo podemos comparar con el de Jesús. Él nos dejó el ejemplo que nosotros no estamos solos. Él nos dio ejemplo en su naturaleza. Él no ignora, hermano. Él no ignora de que nosotros, hermano, somos carne y tenemos lucha contra potestades, gobernadores y huestes celestiales. Entonces Él no ignora todo esto, iglesia. Él sabe cuando estamos pasando por situaciones difíciles, sabe perfectamente bien que estamos sufriendo y que nos duele, porque a Él le dolió y Él sufrió. Él no ignora lo que nosotros pasamos en esta tierra. Recuérdese que Jesús dijo: estas cosas os digo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa el proceso, no importa, hermano, no importa por qué proceso vamos a pasar, no importa. Jesús es la respuesta para esos procesos. Él ahí está. Él está atento a nuestros procesos. No lo olvidemos, jamás lo olvidemos. No hay efectivo, no hay finanzas, no hay dinero, no importa. Él es el dueño del oro y la plata. No hay provisión en nuestra mesa, no importa. Al rato llegará una libra de frijol y una libra de azúcar por ahí. Estamos enfermos, no hay problema. Jesús nos va a sanar. Él es el doctor de doctores por excelencia. No importa, hermanos. Póngase sobre sus pies, por favor. Jesús, ¿cómo nos amó Jesús? ¿Cómo nos amó Jesús? Santo Dios, gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús, te damos, Señor amado, en esta preciosa noche, Señor. Tal vez, Padre, cuando hemos estado pasando por procesos, Padre Santo, en vez de darte gracias y decirte gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros, porque tú no nos has desamparado, porque tú has prometido, Señor, ayudarnos en los momentos difíciles. Y tal vez hemos pecado contra ti, Señor amado, al estar pasando por un proceso, Padre, y hemos dicho: pero ¿por qué? ¿Por qué ya me abandonaste? ¿Por qué ya me abandonaste? ¿Por qué me dejaste solo? Eso tú lo dijiste en la cruz del Calvario, papá. Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero el Padre nunca lo abandonó. Y nuestro Padre nunca nos va a abandonar, jamás nos va a abandonar. Si estamos pasando por un proceso y estamos derramando lágrimas por el proceso, esas lágrimas Dios no las deja caer al suelo. Él las recibe, porque son lágrimas agradables delante de su hermosa presencia. Si para ti es dolor, más dolor pasó Él en ese proceso. Más dolor pasó Él en ese proceso. Si nosotros pasamos por un dolor y derramamos nuestra lágrima, esas lágrimas para Dios es un gozo. Cuando le decimos: gracias, Señor, por el proceso por el cual estoy pasando. Mas sé, Señor amado, que tú nunca me vas a dejar caer, nunca me vas a abandonar, siempre vas a estar conmigo. Padre, tal vez en alguna oportunidad nosotros